Imagina que estás en Roma, no cualquier Roma, sino la Roma en su cenit absoluto, en el año 117 después de Cristo. Estás aquí, en el corazón del poder más grande que el mundo ha conocido, y sin saberlo, estás a punto de presenciar su última gran bocanada de aire, el último gran aliento antes de que el águila imperial decida, para siempre, plegar sus alas expansivas. Siente el calor del sol sobre tu piel, un calor que parece emanar no solo del cielo, sino del mármol blanco de los templos que se alzan a tu alrededor, tan seguros de su lugar en el mundo como los dioses a los que honran. El aire es denso, vibrante con una energía casi tangible. Es el día del triunfo del emperador Trajano. Tú eres uno más entre una multitud incontable, un mar de túnicas de lino y lana que se ondulan a lo largo de la vía sacra. El sonido es abrumador, pero no caótico. Es un rugido unificado, el latido de 1.000.000 de corazones orgullosos que se funden en uno solo. Escuchas el eco rítmico de miles de sandalias militares golpeando la piedra, un pulso constante que ha hecho temblar la tierra desde las brumas de Britania hasta las arenas de Mesopotamia. Tus ojos se esfuerzan por captarlo todo, la luz dorada reflejándose en los cascos pulidos de los legionarios, el brillo de los estandartes con sus águilas de oro y plata que parecen volar sobre las cabezas de los soldados. El aroma a incienso se mezcla con el del sudor y el de las flores que la gente arroja al paso de la procesión. Y allí, en su carro tirado por 4 caballos blancos, está él, Marco Ulpio Trajano. No parece un dios, sino un hombre forjado por la guerra y el deber. Su rostro está curtido por soles lejanos. Sus ojos han visto desiertos y bosques que tú solo conoces por los mapas. A su paso, el imperio despliega su poder. Ves los carros cargados con el tesoro de Dacia, montañas de oro y plata que asegurarán la prosperidad de Roma por una generación. Ves a los cautivos, reyes y guerreros de tierras lejanas que ahora caminan con la cabeza gacha, un recordatorio viviente de que oponerse a Roma es oponerse al destino mismo. Cada paso de la procesión es una declaración. Partia ha sido humillada, Armenia es un vasallo, Mesopotamia es una nueva provincia, el mundo conocido es de Roma. En este momento, en este preciso instante, sientes una certeza absoluta que recorre la multitud como una corriente eléctrica. Roma es eterna, su destino es conquistar, siempre hacia adelante, hasta que el sol no tenga nuevas tierras sobre las que brillar. La expansión es el estado natural del ser romano, es su propósito, su aliento vital. Esta creencia es tan sólida como el pavimento bajo tus pies, tan brillante como el oro de los estandartes, y sin embargo, es una magnífica, gloriosa ilusión. Estás presenciando la cima, el punto exacto donde la marea más alta de la historia besa la orilla antes de comenzar su lenta, casi imperceptible, retirada. La gran pregunta no es si Roma podía conquistar el mundo entero. La verdadera pregunta, la que nadie se atreve a susurrar hoy, es por qué, a partir de este momento, eligió no hacerlo. El rugido de la multitud comienza a atenuarse. El sol, ahora más bajo en el horizonte, baña la ciudad en una luz anaranjada y melancólica. Tú te alejas del bullicio principal, buscando un respiro, un momento de quietud para procesar la inmensidad de lo que has visto. Encuentras refugio en los escalones de un templo silencioso, el mármol fresco bajo tus manos, un agradable contraste con el calor residual del día. Desde aquí, la procesión es una serpiente dorada y distante, sus sonidos se convierten en un murmullo, un eco que se mezcla con el viento de la tarde. El triunfo está terminando, la gloria ha sido exhibida, el poder ha sido demostrado, pero ahora, en el silencio que sigue a la apoteosis, una nueva sensación comienza a asentarse en tu mente. Es una sensación extraña, casi imperceptible al principio. Es la pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta,
pero que parece estar grabada en las propias piedras de la ciudad. Tú miras las estatuas de los emperadores pasados, sus rostros de piedra mirando hacia un futuro que asumían de infinita expansión. Miras el foro, un espacio construido para anunciar victorias cada vez más lejanas. El mapa mental de Roma no tiene bordes, es un lienzo que se extiende perpetuamente hacia lo desconocido, pero hoy, por primera vez, sientes que podría haber uno. La celebración ha sido tan total, tan definitiva, que plantea una pregunta implícita, casi subversiva: ¿y ahora qué? ¿Qué hay más allá de la última conquista? ¿Qué se hace cuando se ha llegado al final del mundo conocido? La pregunta no es de capacidad, nunca lo ha sido. Si le preguntaras a cualquier ciudadano que pasa a tu lado, te diría con un orgullo inquebrantable que las legiones podrían marchar hasta las tierras de los seres, la lejana China, si el emperador lo ordenara. Podrían cruzar los océanos infinitos si tan solo se supiera que hay al otro lado. La voluntad está ahí. La maquinaria militar es la más perfecta jamás concebida. Entonces, ¿de dónde viene esta duda? Este susurro que parece nacer del propio mármol, viene de una comprensión intuitiva del peso. Sientes el peso invisible de cada nueva provincia, el coste de cada nuevo fuerte en una frontera cada vez más larga, la complejidad de gobernar a decenas de pueblos que no hablan latín ni oran a Júpiter. El imperio, te das cuenta, es como un organismo vivo, ha crecido, se ha alimentado de tierras y tesoros, y ha llegado a una madurez monumental. Pero todo ser vivo, incluso uno que se cree divino, llega a un punto en el que el crecimiento adicional ya no fortalece, sino que debilita. La energía necesaria para expandirse comienza a superar la energía obtenida de la expansión. Esta es la verdad que se esconde detrás del oro y el incienso del triunfo de Trajano. La gran conquista que acabas de presenciar no es el comienzo de una nueva era, sino el punto final de la anterior. Es la última gran inhalación. A partir de aquí, el imperio comenzará el largo y lento proceso de exhalar. La pregunta que susurra el mármol no es por qué Roma no pudo seguir conquistando, sino porque, sabiamente, decidió que no debía. El calor del triunfo se ha desvanecido por completo, y con él, el emperador que lo protagonizó. La noticia de la muerte de Trajano llega a Roma no como un trueno, sino como un rumor transportado por barcos rápidos desde la lejana Cilicia. Es un final anticlimático para una vida de acción implacable. El conquistador no ha caído en batalla, sino que ha sido reclamado por la enfermedad, y con su último aliento, el futuro del imperio pasa a su pariente y sucesor, Publio Helio Adriano. Tú sientes el cambio en el aire de la ciudad. Hay una tensión expectante. ¿Quién es este nuevo hombre? ¿Seguirá los pasos de su predecesor, llevando las águilas aún más al este, hacia la mítica India? Pronto, empiezas a conocer a Adriano, no en persona, sino a través de sus primeras acciones y de los susurros que recorren el foro, y lo que descubres es desconcertante. Este no es otro Trajano. Mientras que Trajano era un soldado hasta la médula, un hombre cuya mirada siempre se posaba en el horizonte, Adriano es un intelectual. Es un hombre que se siente más cómodo con arquitectos y filósofos que con centuriones. Le llaman, a veces con desdén, el Graeculus, el pequeño griego, por su profundo amor por la cultura helénica. Es un hombre que mira los mapas no para ver qué puede conquistar, sino que puede proteger. Su visión no es hacia afuera, sino hacia adentro, y entonces llega el decreto, una orden que golpea a la élite romana con la fuerza de una blasfemia. Adriano ordena la retirada. Abandona las 3 provincias orientales que Trajano había ganado con tanto coste y sangre: Armenia, Mesopotamia y Asiria. La noticia se esparce como una mancha de aceite sobre el agua tranquila del Tíber. Imagina la incredulidad. Tú escuchas a los senadores en los pórticos, sus voces bajas pero cargadas de indignación. ¿Retirarse?
Ceder territorio que ha sido consagrado por un triunfo es impensable, es una admisión de debilidad. Para muchos, es una traición al legado del óptimo príncipe. Las águilas, por primera vez en generaciones, no avanzan, sino que vuelan hacia atrás. Tú ves a los legionarios que regresan de esos puestos de avanzada. Sus sandalias todavía llevan el polvo de un desierto que ya no es romano. Sus rostros reflejan confusión. Habían sido la punta de la lanza, y ahora se les dice que la lanza se retrae. Adriano, desde la distancia, justifica su decisión con una lógica fría y pragmática. Argumenta que esas tierras eran indefendibles, un pantano logístico, un nudo de tribus hostiles que costarían más en sangre y oro de lo que jamás podrían devolver. Los historiadores aún debaten si fue un acto de cobardía o de una genialidad estratégica sin precedentes. Pero para ti, en las calles de Roma, el mensaje es claro y sísmico. La era de la expansión sin fin ha terminado. Un emperador ha mirado el vasto imperio y ha dicho, por primera vez, basta. Ha decidido que la grandeza de Roma ya no se medirá por las tierras que conquista, sino por las que es capaz de conservar y fortalecer. Dejas atrás el mármol y los debates intelectuales de Roma. Tu viaje es ahora físico, una travesía que te lleva desde el corazón soleado del imperio hasta su borde más húmedo y melancólico. El barco que te transporta deja las aguas azules del Mediterráneo por las olas grises y agitadas del Océano Atlántico. El aire se vuelve más frío, más salado. La túnica de lino que era cómoda en Italia ahora se siente delgada e inadecuada. Finalmente, después de semanas de viaje, desembarcas en la provincia de Britania, y aquí, la idea de Adriano se convierte en piedra, sudor y niebla. El paisaje es de una belleza salvaje y abrumadora. Colinas de un verde tan intenso que casi duele a los ojos, se ondulan bajo un cielo perpetuamente nublado. Una llovizna fina y persistente se pega a tu piel y a tu ropa, y el suelo bajo tus sandalias es una mezcla de hierba mojada y barro. Esto se siente como el fin del mundo. No es un desierto ardiente, sino un tapiz verde y húmedo, un lugar donde la civilización parece un invitado temporal. Y es aquí donde ves la manifestación más audaz y tangible de la nueva doctrina romana. Estás presenciando la construcción del muro de Adriano. A lo lejos, ves una cicatriz que se extiende por el paisaje, desde donde estás hasta donde la vista se pierde en la bruma. Es una línea antinatural, una herida recta infligida a la tierra ondulante. Te acercas y el zumbido distante se convierte en un estruendo de industria. Escuchas el golpe rítmico de miles de martillos contra cinceles, el crujido de las carretas de bueyes cargadas de piedra, los gritos de los centuriones dando órdenes en un latín cortante que el viento se lleva. Ves a los legionarios, los mismos hombres entrenados para conquistar el mundo, ahora trabajando como canteros, albañiles e ingenieros. Sus manos, antes acostumbradas a la empuñadura de una espada, ahora están callosas por la paleta y el martillo. Este muro no es una simple empalizada, es una obra de ingeniería monumental. Una pared de piedra de varios metros de altura, lo suficientemente ancha como para que un hombre pueda patrullarla, salpicada a intervalos regulares por fortines, torres de vigilancia y puertas fortificadas. Se extiende por más de 100 kilómetros, de costa a costa, dividiendo la isla en dos. Pero tú entiendes que su propósito es mucho más profundo que simplemente mantener a las tribus pictas del norte a raya. Es una declaración. Es la primera vez que Roma dibuja una línea permanente en el mapa y dice, hasta aquí. El imperio ya no se define por lo que está por conquistar, sino por lo que ha decidido proteger. Cada piedra colocada en su lugar es un argumento en el debate que dejaste en Roma. Es la respuesta física de Adriano a sus críticos. La grandeza no siempre reside en avanzar. A veces, la mayor muestra de poder es saber dónde detenerse. Ahora,
Deja atrás la piedra fría del muro y el verde húmedo de Britania. Permite que tu mente viaje en el tiempo y el espacio, un siglo antes de que esa muralla se concibiera, a un lugar que se convertiría en una herida permanente en la psique romana. Estás en Germania, no en la orilla del Rin, donde las fortalezas romanas se yerguen como faros de orden, sino en lo profundo de su corazón oscuro. Te encuentras en el bosque de Teutoburgo. El sol aquí no ilumina, apenas se filtra a través de un dosel tan denso que el día parece un perpetuo crepúsculo. Los árboles, altos y antiguos, se alzan como los pilares de una catedral de sombras, sus ramas entrelazadas por encima de ti. El silencio es la primera cosa que notas. Es un silencio denso, expectante, muy diferente a la paz de un templo. Es un silencio que parece escuchar. Bajo tus pies no hay caminos pavimentados, solo un colchón de hojas muertas y barro que amortigua cada paso, robándole el sonido. El aire es frío, con una humedad que se te cala en los huesos y lleva el olor a tierra mojada y a descomposición. Y es a través de este laberinto verde que ves avanzar a las legiones. 3 de ellas, casi 20.000 hombres, una columna interminable de metal y cuero rojo que se extiende por kilómetros. Son las legiones de Publio Quintilio Varo. Su armadura, que brillaba con arrogancia bajo el sol de Italia, aquí parece opaca, fuera de lugar. Los legionarios, acostumbrados a la disciplina de la formación abierta, ahora marchan en una línea torpe y alargada, obligados por la estrechez de un sendero fangoso. Siente su inquietud, cada crujido de una rama, cada sombra que se mueve en la periferia de su visión, aumenta la tensión. Confían en su general, Varo, y este a su vez confía en su aliado, un noble germano llamado Arminio. Pero lo que Varo no sabe, el detalle que lo cambiará todo, es que Arminio, educado en Roma y ciudadano romano, está jugando un juego mucho más largo y mortal. De repente, el silencio se rompe, no con el sonido de cuernos de batalla, sino con un grito salvaje que parece venir de todas partes a la vez. No es una batalla, es una carnicería. De detrás de los árboles, de los fosos ocultos, de las empalizadas camufladas, surgen miles de guerreros germanos. Las jabalinas llueven sobre la columna romana, indefensa y atrapada. El bosque, que era un obstáculo pasivo, se convierte en un arma activa, niega a los romanos su mayor fuerza, la formación, y los obliga a luchar como individuos en un terreno que no comprenden. El bosque no fue solo el escenario del desastre, fue un participante activo. Durante 3 días, el bosque digiere a las legiones. Se dice que el emperador Augusto, al recibir la noticia, se golpeaba la cabeza contra las paredes de su palacio, gritando una y otra vez: Varo, devuélveme mis legiones. La lección fue brutal y se aprendió con sangre. Hay lugares donde el águila romana no puede volar. Germania, y su bosque inexpugnable, se convirtió en un fantasma, una frontera mental mucho antes de que se construyera cualquier muro. Dejas atrás la penumbra húmeda de Germania y tu viaje te transporta al extremo opuesto del mundo conocido, a un lugar donde el único dosel es un cielo de un azul implacable y vacío. Te encuentras ahora en la frontera oriental, en la vasta extensión que separa el orden romano del misterioso imperio parto. Aquí no hay bosques que te ahoguen, sino un océano de arena y roca que se extiende hasta un horizonte que tiembla por el calor. Siente el sol. No es el sol cálido de Italia, es un martillo incandescente que golpea sin piedad. El aire que respiras no es fresco, es un aliento seco que te agrieta los labios y te roba la humedad del cuerpo con cada inhalación. Te pones en la piel de un legionario de una de las guarniciones orientales. Tu armadura de placas, diseñada para desviar espadas, se convierte en un horno personal bajo el sol abrasador. El sudor se evapora casi al instante, dejando una capa de sal en tu piel.
Tu cantimplora de agua es el objeto más preciado que posees, y la gestionas con una disciplina más estricta que cualquier orden de tu centurión. Miras a tu alrededor. La tierra es plana, abierta, un paisaje que en teoría debería ser perfecto para la formación de batalla romana, pero es una trampa. El enemigo aquí no es solo la flecha, es el espacio, es la sed. De repente, en el horizonte tembloroso, aparece una nube de polvo. No es una formación de infantería avanzando en orden, sino una marea de jinetes ligeros. Son los partos, no cargan de frente. Eso sería un suicidio contra la muralla de escudos romanos. En cambio, ejecutan una danza mortal y frustrante. Galopan en círculos, justo fuera del alcance de las jabalinas romanas, y mientras lo hacen, giran en sus monturas y desatan una lluvia de flechas. El sonido es como el de un enjambre de avispas furiosas. Las flechas caen en un arco, buscando huecos en la armadura, hiriendo, desgastando, minando la moral, y cuando la legión intenta avanzar para enfrentarlos, ellos simplemente se retiran, desvaneciéndose de nuevo en el desierto que es su hogar. Este es el recuerdo de la batalla de Carras, un desastre tan profundo como el de Teutoburgo, pero de una naturaleza completamente diferente. Allí, Marco Licinio Craso, uno de los hombres más ricos de Roma, buscó la gloria y encontró la aniquilación. Sus legiones no fueron emboscadas en un bosque, fueron deshidratadas, hostigadas y desmanteladas pieza por pieza en campo abierto. Comprendes entonces la lección que el desierto enseñó a Roma. Conquistar esta tierra no era cuestión de derrotar a un ejército, sino de derrotar a la geografía misma. Cada legión necesitaba una caravana de suministros, principalmente agua, que la hacía lenta y vulnerable. La frontera oriental no era una línea que se pudiera fortificar con un muro. Era una zona de muerte, un espacio donde la logística era un arma más letal que la espada. Roma aprendió que algunas fronteras no se dibujan con piedra, sino que son impuestas por el aliento seco del propio planeta. La arena del desierto se desvanece, y el calor abrasador es reemplazado por la quietud fresca de una habitación pequeña. No estás en el campo de batalla, sino en su cerebro logístico. Te encuentras en la oficina de un intendente, un QASTOR, en un fuerte fronterizo en algún lugar a lo largo del Danubio. La única luz proviene de una lámpara de aceite que parpadea suavemente, proyectando largas sombras danzantes sobre las paredes de piedra. El aire huele a papiro viejo y a tinta. Aquí no hay gloria ni estandartes dorados. Aquí solo hay números. Frente a ti, sobre una mesa de madera tosca, hay un rollo de papiro parcialmente desenrollado. No es un poema épico ni un tratado filosófico, es un libro de contabilidad, es la anatomía de una legión, diseccionada en frías y duras cifras. El intendente, un hombre de mediana edad con la espalda encorvada por el peso de la responsabilidad, te permite mirar por encima de su hombro. Con su dedo, traza una línea. Comienzas a comprender el verdadero costo, no de la guerra, sino de la paz armada en una frontera lejana. Primero, ves el stipendium, el salario, una cantidad fija por cada soldado, pagada 3 veces al año. Parece simple, pero luego, la lista se alarga, una cascada de gastos que nunca habías considerado. El grano, cada soldado consume casi 1 kilo de grano al día. Multiplica eso por los 5.000 hombres de la legión, y luego por los 365 días del año. La cifra es asombrosa, y ese grano no aparece por arte de magia. Debe ser comprado en Egipto o en Sicilia, transportado en barcos, luego en barcazas fluviales, y finalmente en carretas de mulas hasta este fuerte olvidado. Cada paso añade costo, cada milla añade riesgo. La lista continúa. Ves el costo del cuero para reemplazar las miles de sandalias, las caligae, que se deshacen en las largas patrullas, el costo de la lana para las túnicas,
del metal para reparar escudos y afilar espadas, el heno para los caballos y las mulas, la madera para las empalizadas, el vino agrio que mantiene la moral alta, cada jabalina lanzada, ya sea en entrenamiento o en una escaramuza, es un gasto, cada ladrillo para el hospital, el valetudinarium, tiene un precio. El intendente suspira, un sonido apenas audible en el silencio de la habitación. Te das cuenta de que su guerra no se libra con una espada, sino con un ábaco. Su enemigo no es una tribu bárbara, sino el déficit, y su mayor temor es la columna de gastos superando a la de ingresos. Ahora, multiplica este único papiro por las casi 30 legiones repartidas por todo el imperio, desde las montañas de Escocia hasta las cataratas del Nilo. El peso financiero es colosal. Sientes como esta verdad silenciosa se asienta en tu mente. La expansión se detuvo no solo por bosques impenetrables o desiertos mortales. Se detuvo porque alguien, en una habitación como esta, sumó las cifras y se dio cuenta de que el imperio se estaba desangrando, no por las espadas enemigas, sino por el goteo constante y silencioso de los denarios que se necesitaban para mantener a un solo soldado vigilando un mundo que ya no ofrecía más riquezas. Sales de la oficina del intendente, pero el peso de sus números te acompaña. Sostienes en tu mano una moneda imaginaria, un áureo de oro puro, pesado y frío al tacto. Sientes el rostro del emperador grabado en una cara, el símbolo del poder de Roma en la otra. Esta moneda no es solo un medio de pago, es sangre y sudor solidificados, es el producto final de la máquina de guerra. Pero, ¿de dónde viene este oro? ¿De dónde viene la riqueza que construyó los templos y pagó a las legiones? Para entenderlo, debes mirar al pasado, a la naturaleza de las primeras conquistas. Viaja en el tiempo, estás en Hispania, un siglo después de su pacificación. Miras una cicatriz en el paisaje tan vasta que desafía la razón, una herida de color rojo ocre abierta en la tierra. Estás viendo las médulas. Aquí, los ingenieros romanos no solo cavaron minas, reconfiguraron la creación. Imagina montañas enteras demolidas por la fuerza del agua, canalizada a través de kilómetros de acueductos para derrumbar laderas y revelar sus vetas de oro. Siente el estruendo, el poder brutal y calculado de una civilización que podía mover montañas por riqueza. Lo mismo ocurrió en Dacia, la conquista de Trajano, que proveyó el oro para la última gran celebración de Roma. Las primeras expansiones no fueron solo victorias militares, fueron operaciones inmensamente rentables. Piensa en las tierras que Roma absorbió en su juventud. La Galia, con sus ricas tierras de cultivo y sus rutas comerciales hacia el norte. Grecia, con sus ciudades antiguas llenas de tesoros artísticos y su población educada. Egipto, el granero del Mediterráneo, una civilización milenaria con una burocracia lista para ser grabada. Cartago, su rival comercial, cuya derrota entregó a Roma el control de las rutas marítimas. Cada una de estas conquistas pagó por sí misma y por las siguientes. Eran inversiones que producían dividendos en forma de oro, plata, esclavos, grano y nuevos contribuyentes. La guerra era el negocio más lucrativo del imperio. Ahora, regresa al presente de Adriano y mira hacia las nuevas fronteras. Mira más allá del Rin, hacia Germania. ¿Qué hay allí? No hay ciudades opulentas que saquear. No hay minas de oro esperando ser explotadas. Solo hay interminables bosques oscuros y tribus dispersas en aldeas de madera. Mira hacia el norte de Britania, hacia Caledonia. ¿Qué encuentras? Pantanos, niebla y clanes feroces que viven en colinas fortificadas. Conquistar estas tierras no solo sería costoso en sangre, como aprendiste en Teutoburgo, sería una ruina financiera. El botín consistiría en un puñado de ganado y algunas pieles toscas.
La administración de tal provincia sería una sangría constante de recursos para mantener a las legiones vigilando a una población que nunca produciría un superávit fiscal. Las minas de oro, tanto literales como metafóricas, habían dejado de brillar en los bordes del mundo conocido. El motor de la expansión se estaba quedando sin combustible. Ahora, fusiona esas dos imágenes en tu mente. En una mano, sostienes el papiro del intendente, sintiendo el peso de cada denario gastado en un solo soldado. En la otra, sientes el vacío, la pobreza de las tierras brumosas de Caledonia o los bosques interminables de Germania. Es aquí, en la unión de estos dos conceptos, donde descubres la lógica inexorable que detuvo a la máquina de guerra más grande de la historia. Has llegado al punto de inflexión económico, el momento preciso en que conquistar, simplemente, dejó de ser un buen negocio. Visualiza una gran balanza, una escala imperial forjada no en bronce, sino en la lógica del poder y la ganancia. Durante siglos, un lado de la balanza se hundía abrumadoramente hacia el suelo. En ese platillo se amontonaba la riqueza de las conquistas, el oro de Dacia, el grano de Egipto, la plata de Hispania, los impuestos de las bulliciosas ciudades de Asia Menor. El otro platillo, que sostenía el coste de la conquista, flotaba en el aire. Las legiones eran una inversión con un retorno casi garantizado. La guerra se financiaba a sí misma y dejaba un enorme superávit. Pero ahora, tú sientes un cambio en el equilibrio. Observas cómo el platillo de los costes comienza a descender, lenta pero inexorablemente. Cada nuevo soldado profesional cuesta más que los reclutas de la República temprana. Cada nueva milla de frontera alarga las líneas de suministro, haciendo que el precio de cada saco de grano se multiplique. La burocracia necesaria para administrar un territorio tan vasto añade su propio peso invisible. Mientras tanto, el platillo de las ganancias se ha vuelto alarmantemente ligero. Las nuevas tierras potenciales no tienen ciudades que saquear ni minas que explotar. Su único producto es más guerra. El punto de inflexión no fue un día, ni una batalla, ni un solo decreto. Fue un lento crujido en la maquinaria del Estado, una comprensión que se filtró gradualmente en las mentes de los emperadores y administradores. Fue la simple y brutal matemática. Para conquistar una nueva provincia en los pantanos del norte se necesitarían, por ejemplo, 2 legiones. El coste de equiparlas, pagarles y abastecerlas durante décadas sería astronómico. ¿Y los ingresos? Unos pocos impuestos sobre una población dispersa y empobrecida que apenas subsiste. La inversión superaría cualquier posible retorno por un factor de 10 o de 100. Conquistar había dejado de ser la solución económica de Roma y se había convertido en su problema. Cada nueva campaña de expansión ya no era una inyección de capital en las arcas del Estado, sino una hemorragia. Esta es la matemática fría que se esconde detrás de la decisión de Adriano de retirarse del este y la razón por la que emperadores posteriores raramente buscaron añadir vastos territorios nuevos. El imperio ha chocado no contra un enemigo que no podía vencer, sino contra una ley económica tan inmutable como la gravedad. Ha llegado a su límite de rentabilidad. Sientes la lógica fría de la contabilidad imperial asentarse en tu mente. Es una verdad tan sólida y pesada como un lingote de plomo. Ahora, observa cómo esa verdad matemática comienza a reconfigurar la mismísima alma económica del imperio. Estás presenciando una de las transformaciones más profundas y menos celebradas de la historia romana, el gran giro de una economía de depredación a una de preservación. Primero, visualiza el flujo del dinero en la era dorada de la expansión. Imagina un gran río dorado, la riqueza del mundo, fluyendo desde todas las direcciones hacia un único y voraz centro, Roma. Cada victoria militar abría un nuevo afluente a este río. El oro de los templos galos, la plata de las minas hispanas, los impuestos de las ciudades griegas, todo convergía en la capital.
Este tesoro no se acumulaba ociosamente, se reinvertía de inmediato en la maquinaria que lo generaba. El oro compraba más espadas, más grano para las legiones en marcha, más madera para los barcos de guerra. Era una economía de saqueo, un ciclo que se autoperpetuaba. La conquista financiaba la conquista. La paz era simplemente el interludio necesario para contar el botín y planificar la siguiente campaña. Ahora, siente cómo cambia esa corriente. El gran río dorado que fluía hacia Roma se ha reducido a un goteo. Los nuevos afluentes se han secado. El oro ya no llega, o al menos no en las cantidades torrenciales de antaño, pero el gasto no se detiene. De hecho, aumenta. El imperio es ahora un gigante maduro que requiere un mantenimiento constante y costoso. Y así, observas cómo el flujo del dinero se invierte. En lugar de un gran río fluyendo hacia adentro, ahora visualizas una red de miles de arroyos más pequeños fluyendo hacia afuera. Desde las arcas de Roma, el dinero comienza su largo viaje hacia los bordes del mundo. Sigue el camino de una moneda, es acuñada en la capital, luego viaja en un cofre sellado a bordo de un barco con destino a Britania. Desde allí, es transportada en una carreta de bueyes hasta un fuerte en el muro de Adriano. Termina en la bolsa de un legionario, que la usa para comprar una jarra de cerveza en una taberna local, enriqueciendo a un colono que a su vez paga sus impuestos, completando un ciclo mucho más lento y menos espectacular. El tesoro del imperio ya no se utiliza para financiar la adquisición de nuevos activos, sino para mantener los que ya se poseen. Este cambio es monumental. La prioridad financiera del Estado ya no es la ofensiva, sino la defensiva. El dinero que antes se destinaba a construir máquinas de asedio, ahora se destina a reparar murallas. Los fondos que habrían financiado una nueva campaña en Germania ahora pagan las pensiones de los veteranos que la vigilan. El imperio ha pasado de ser una empresa de alto riesgo y alta recompensa a ser un fideicomiso conservador centrado en la preservación del capital. Esta transformación silenciosa, impulsada por la simple aritmética, es la base sobre la que se construirá la nueva estrategia imperial. La economía ha hablado, y su mensaje es claro: es hora de dejar de saquear y empezar a proteger. Esta nueva dirección del oro y la plata, este flujo de riqueza que ahora emana desde el centro hacia las extremidades, provoca una metamorfosis en el hombre que se encuentra al final de esa cadena de suministro. El legionario. Para entender la magnitud de este cambio, primero debes visualizar al soldado de la República tardía o del Imperio temprano, el soldado de César o de Augusto. Él era la punta de una lanza, su vida era movimiento, su hogar era una tienda de cuero dentro de un campamento de marcha que se construía en horas y se abandonaba al amanecer. Siente el polvo de la Galia en tu garganta, el peso de tus herramientas de atrincheramiento, tu equipo y tus raciones sobre tus hombros, las famosas mulas de Mario. Cada día era una marcha hacia lo desconocido, hacia la siguiente batalla, el siguiente asedio, la siguiente provincia por pacificar. El propósito era claro, simple y ofensivo: avanzar. Tu espada, el Gladius, estaba diseñada para el empuje rápido y letal en el caos de la batalla campal. Eras un cazador, un constructor de imperios, y tu identidad estaba forjada en la conquista. El mundo se dividía en lo que era Roma y lo que estaba a punto de serlo. Ahora, observa la transformación. La marcha se vuelve más lenta. El campamento de marcha deja de ser abandonado. Primero se refuerza con empalizadas más fuertes. Luego, las torres de madera son reemplazadas por torres de piedra. La tienda de cuero da paso a un barracón permanente. El legionario ya no es la punta móvil de una lanza. Se ha convertido en una pieza fija de una gran muralla. Se ha convertido en un escudo. Su vida ya no es una de movimiento constante, sino de rutina inmutable. Ya no marchas hacia el horizonte,
sino que patrullas el mismo tramo de 10 millas de río o de muro, día tras día, semana tras semana, año tras año. Tu mundo se ha encogido del tamaño de un continente al de un pequeño sector fronterizo. Te familiarizas con cada árbol, cada curva del río. Conoces a los comerciantes que cruzan la puerta del fuerte y a los niños que nacen en el asentamiento civil, el vicus, que crece a la sombra de tus muros. Es posible que tú mismo formes una familia aquí, en el borde del mundo. Tu función también cambia. Pasas menos tiempo entrenando para la batalla campal y más tiempo reparando el muro, construyendo caminos o incluso supervisando la cosecha en las tierras asignadas al fuerte. Te conviertes en un policía, un juez de disputas menores, un ingeniero y un recaudador de impuestos. Tu espada se mantiene afilada, pero quizás la uses con menos frecuencia que la paleta de albañil o el hacha de leñador. La emoción de la conquista se ha desvanecido, reemplazada por el largo y lento deber de la vigilancia. Este cambio no fue una degradación, fue una redefinición fundamental del propósito del ejército romano. La supervivencia del imperio ya no dependía de la fuerza con la que la lanza podía golpear, sino de la resistencia con la que el escudo podía aguantar. Mientras el legionario se asienta en su nuevo rol de guardián fronterizo, una consecuencia imprevista de esta nueva disposición estática comienza a gestarse. El poder, como el agua, siempre encuentra grietas por las que filtrarse, y el vasto poder del ejército romano, ahora arraigado en las provincias, comienza a buscar una nueva dirección. Si ya no puede fluir hacia afuera, hacia la conquista, comenzará a fluir hacia adentro, hacia el corazón político del imperio. Estás a punto de presenciar cómo el águila imperial, el símbolo de la conquista, se enreda en la tela púrpura de la túnica del emperador. Viaja a una época un poco posterior, al año 193 después de Cristo. Es un año de caos, conocido como el año de los 5 emperadores. El emperador Cómodo, el hijo de Marco Aurelio, ha sido asesinado. La guardia pretoriana, la élite militar estacionada en Roma, decide subastar el trono. Literalmente, imagina la escena: 2 senadores ricos pujando por el poder supremo, ofreciendo a los soldados una suma cada vez mayor por su lealtad. El imperio se vende al mejor postor en el campamento pretoriano. Es una farsa, una degradación grotesca de la majestad imperial. Pero es solo el comienzo. Ahora, dirige tu atención lejos de Roma, hacia las legiones estacionadas en el Danubio, en Siria, en Britania. Sus comandantes, hombres poderosos y respetados por sus tropas, observan la decadencia de la capital con desprecio. Ellos han pasado sus vidas luchando contra los enemigos del imperio, mientras los políticos en Roma se entregan a la intriga, y se dan cuenta de algo fundamental. Si el pequeño ejército de la capital puede nombrar a un emperador, ¿por qué no pueden hacerlo ellos, los verdaderos ejércitos que defienden el Estado? Siente la energía que recorre el campamento legionario en Panonia. Septimio Severo, su comandante, es aclamado emperador por sus propias tropas. No espera la sanción del Senado. Su legitimidad no proviene del mármol de Roma, sino del acero de sus legiones. Y comienza la marcha. El ejército que una vez marchó hacia el exterior para expandir el imperio, ahora marcha hacia el interior para conquistarlo. Los ejércitos de las diferentes fronteras se enfrentan entre sí en brutales guerras civiles. El legionario ya no lucha contra el parto o el germano, lucha contra otro legionario. La máquina de guerra romana se ha vuelto contra sí misma. Severo finalmente gana, y su consejo a sus hijos se convertirá en el epitafio de la antigua política romana: manteneos unidos, pagad bien a los soldados y no os preocupéis por nada más. Es una admisión cruda y honesta de donde reside ahora el verdadero poder. Ya no está en el Senado, ni siquiera en el linaje, sino en la lealtad comprada de las legiones fronterizas.
Esta nueva realidad tiene una consecuencia paralizante para la expansión. Ningún emperador puede permitirse lanzar una campaña de conquista a gran escala, porque eso significaría dejar su propia frontera sin vigilancia, expuesta no solo a los bárbaros, sino, lo que es más peligroso, a otro general rival que podría seguir su ejemplo y marchar sobre Roma. El águila está atrapada. Para volar hacia la conquista, tendría que soltar la púrpura que ahora sostiene firmemente en sus garras. El problema de los ejércitos que nombran emperadores no es solo una crisis política, es un síntoma de una enfermedad mucho más profunda y fundamental. Es la enfermedad de la escala. Para sentir su verdadero efecto, siéntate por un momento, no en la silla de un general ambicioso, sino en el trono del propio emperador en Roma. Estás en el palacio del Palatino, rodeado de la opulencia y el poder del centro del mundo. Miras los mapas en la pared, vastos pergaminos que muestran un dominio que se extiende desde el desierto del Sahara hasta los ríos de Germania. En teoría, todo lo que ves te pertenece, obedece tu voluntad. En la práctica, eres un prisionero de la lentitud. Te llega un mensajero, está cubierto de polvo, exhausto, sus ojos hundidos por el cansancio. Te entrega un rollo de papiro sellado. El sello es de tu gobernador en Britania. Mientras rompes la cera, te das cuenta de que este mensaje comenzó su viaje hace más de un mes. Fue llevado por un jinete a caballo hasta el puerto. Luego esperó un barco con buen viento para cruzar el canal, navegó por las costas de la Galia y finalmente fue llevado a toda prisa por las calzadas de Italia hasta ti. Durante 30 días, mientras tú te ocupabas de los asuntos de la ciudad, una crisis podría haber estado gestándose en la niebla del norte. Lees el mensaje. Es una petición urgente de refuerzos para repeler una incursión de las tribus pictas. Pero la información tiene un mes de antigüedad. La incursión fue repelida, el fuerte cayó, el gobernador que escribió el mensaje sigue vivo, no lo sabes, tomas una decisión, dictas una orden para que una legión de Germania marche hacia Britania. Tu orden emprenderá el mismo viaje arduo y lento en la dirección opuesta. Para cuando llegue, 2 meses después de que se enviara la petición original, la situación en el terreno será completamente diferente. Tus refuerzos podrían llegar demasiado tarde para ser útiles, o peor, podrían llegar a una situación de paz, desestabilizando innecesariamente la región. Esta es la tiranía de la distancia. El imperio ha crecido más allá de la velocidad de su propio sistema nervioso. La comunicación depende de la velocidad de un caballo o de un barco de vela, velocidades que no han cambiado en 1000 años. Gobernar se convierte en un acto de fe ciega. Delegas un poder inmenso a tus gobernadores y generales porque no tienes otra opción. Deben poder tomar decisiones por sí mismos, lo que a su vez los hace más poderosos y más conscientes de su propia independencia. Ahora, piensa en la expansión. ¿Cómo podrías coordinar una nueva conquista masiva? Una campaña que requiera la cooperación de ejércitos en múltiples frentes, cuando tus órdenes son obsoletas en el momento en que llegan. Es imposible. El imperio ha alcanzado su límite de gestión. Ha crecido tanto que el centro ya no puede controlar eficazmente las extremidades. Cualquier intento de expandirse más solo agravaría esta parálisis, estirando las líneas de comunicación ya tensas hasta el punto de ruptura. La supervivencia ahora exige consolidación, no expansión, exige acortar las distancias, no alargarlas. La tiranía de la distancia y la politización del ejército no son problemas aislados, son dos ingredientes tóxicos que, al mezclarse, crean un veneno que paralizará al imperio durante medio siglo. Prepárate para sumergirte en el período más oscuro y caótico de la historia de Roma, un tiempo en el que la supervivencia, y no la gloria, era el único objetivo. Estás entrando en la crisis del siglo III. El año es 235. El emperador Alejandro Severo,
un hombre que intentó gobernar con el Senado y frenar el poder del ejército, es asesinado por sus propias tropas en la frontera de Germania. Su pecado no fue la tiranía, sino la debilidad percibida, y con su muerte, se abre la caja de Pandora. La fina chapa de civilidad y orden que cubría al imperio se resquebraja y se hace añicos. Lo que sigue no es una guerra civil, sino una vorágine de violencia perpetua. Siente la atmósfera de este tiempo. Es una fiebre constante. La vida es barata, especialmente la de un emperador. En los próximos 50 años, más de 20 hombres reclamarán el título de Augusto, sin contar a los innumerables usurpadores. La mayoría de ellos no morirá de vejez en su cama, morirán en el campo de batalla, a manos de sus propios soldados, o asesinados por el siguiente general ambicioso que prometa a las tropas un donativo mayor. El púrpura imperial se convierte en un sudario. El caos en el centro se irradia hacia las fronteras como las ondas de una piedra lanzada a un estanque. Los enemigos de Roma, los germanos en el Rin y el Danubio, los godos en el Mar Negro, el nuevo y agresivo imperio sasánida en Persia, ven la oportunidad. Comienzan a presionar, a realizar incursiones más profundas y devastadoras, y las legiones, en lugar de presentar un frente unido, a menudo están ocupadas luchando entre sí para apoyar a su propio candidato al trono. Hay momentos en los que un emperador está luchando contra un usurpador en la Galia mientras los godos saquean Grecia sin oposición. La economía, ya tensa, se colapsa, para pagar a los soldados cuya lealtad es la única garantía de poder. Los emperadores devalúan la moneda de forma desesperada. El denario, que antes era de plata casi pura, se convierte en una pieza de bronce con un ligero baño plateado. La inflación se dispara, el comercio se detiene, porque el dinero no tiene valor. Los caminos se vuelven peligrosos, el imperio se fragmenta. En un momento dado, existen 3 imperios romanos, de facto, el imperio galo en el oeste, el imperio de Palmira en el este, y el gobierno central en Italia, que apenas controla la propia península. En medio de esta anarquía, la idea de una conquista expansionista no es solo imposible, es absurda. Es como un hombre que se está ahogando y se preocupa por comprar una nueva villa junto al mar. Toda la energía del Estado, toda la fuerza militar, todo el pensamiento estratégico se dedica a un único propósito: tapar las fugas, apagar los incendios, sobrevivir un día más. La pregunta, ¿por qué dejamos de conquistar?, es reemplazada por una mucho más urgente y visceral: ¿sobrevivirá Roma hasta el próximo año? De las cenizas ardientes de la crisis del siglo III surge una nueva estirpe de líder. No es el aristócrata educado que creció en las villas de Campania, ni el político intrigante del Senado. Es un tipo de hombre diferente, forjado en el crisol de la anarquía que acabas de presenciar. Conoce al emperador soldado. Es un hombre de las provincias, a menudo de Iliria, en los Balcanes, una región que se ha convertido en el principal campo de reclutamiento del ejército. Ha ascendido desde las filas por su valor, su dureza y su habilidad para liderar hombres en la batalla. Su nombre podría ser Claudio el Gótico, o Aureliano, o Probo. Los nombres cambian, pero el arquetipo es el mismo. Ponte en sus sandalias. Tu piel está curtida por décadas de exposición al sol y al frío de las fronteras. Tus manos están callosas por la empuñadura de la espada, no por la del estilete para escribir. El latín que hablas es el lenguaje tosco y directo del campamento, no la prosa elegante de Cicerón. Tu mundo no es el foro o las termas, sino la tienda de campaña y el campo de batalla. Y ahora, eres emperador, pero tu ascenso no te trae paz, no te permite disfrutar de los palacios del Palatino. De hecho, es posible que nunca llegues a ver la ciudad de Roma durante tu reinado. Tu trono es la silla de montar de tu caballo,
Tu imperio es el horizonte que se despliega frente a ti desde la cima de una colina fronteriza. Tus días no se dedican a recibir embajadores o a inaugurar templos. Se dedican a una carrera frenética y desesperada a lo largo de las vastas fronteras del imperio. Recibes noticias de que los alamanes han cruzado el Rin. Inmediatamente, reúnes a tus tropas de élite y marchas a toda velocidad hacia la Galia para enfrentarlos. Apenas has celebrado la victoria cuando un mensajero jadeante te informa de que los godos están cruzando el Danubio para saquear los Balcanes. Así que giras tus ejércitos y te precipitas hacia el este, en una marcha forzada que agota a tus hombres y a tus caballos. Derrotas a los godos, y justo cuando crees que puedes respirar, llega la noticia de que la reina Zenobia de Palmira ha declarado la independencia en el este, arrebatando Egipto, el granero de Roma. Tu vida es una reacción constante a la siguiente crisis. Para estos hombres, para estos emperadores soldado, la expansión era un lujo de un mundo perdido. Era una fantasía nostálgica. Su misión no era añadir nuevas provincias al mapa, sino tratar de mantener unidas las que ya existían. Aureliano, uno de los más grandes de esta era, pasó su reinado de 5 años en una campaña militar casi ininterrumpida. Reunificó el imperio por la fuerza, derrotando al imperio galo y al de Palmira. Se le llamó Restitutor Orbis, el restaurador del mundo. Pero observa bien su mayor proyecto de construcción en la propia Roma, no un nuevo foro o un acueducto, sino una muralla masiva, el Muro Aureliano, para proteger a la ciudad de las incursiones bárbaras. El propio corazón del imperio necesitaba ser defendido. No había tiempo para soñar con la gloria lejana. El único sueño era la supervivencia, la única gloria era la restauración. Mientras los emperadores soldado corrían para apagar los incendios en las fronteras, un cambio social, más silencioso pero igualmente profundo, estaba rediseñando el tejido mismo del imperio. Fue un regalo, un decreto monumental emitido décadas antes de la peor fase de la crisis, en el año 212, por el emperador Caracalla. Fue un acto que, en la superficie, parecía la culminación del proyecto universal de Roma. En la práctica, diluyó el incentivo fundamental que había impulsado la expansión durante siglos. El decreto es conocido como la Constitutio Antoniniana. Con un solo trazo de pluma, Caracalla otorgó la ciudadanía romana a todos los hombres libres que vivían dentro de las fronteras del imperio. Imagina ese momento, de un día para otro, un campesino en Siria, un comerciante en la Galia, un pastor en el norte de África, todos se convierten en cives romani, ciudadanos de Roma. Es un gesto de una generosidad sin precedentes. Los historiadores debaten sus motivos. Algunos dicen que fue un intento de unificar un imperio cada vez más diverso. Otros, más cínicamente, señalan que amplió masivamente la base impositiva, ya que solo los ciudadanos pagaban ciertos impuestos, como el de sucesiones. Independientemente del motivo, la consecuencia a largo plazo fue transformadora. Para entenderla, primero debes comprender lo que significaba la ciudadanía antes de este momento. No era un derecho de nacimiento para la mayoría, era el premio final. Era el objetivo por el que un soldado no italiano se alistaba en las tropas auxiliares, sirviendo durante 25 largos y duros años. Al licenciarse, él y sus descendientes se convertían en ciudadanos. Era la recompensa que incentivaba la lealtad y el servicio. Para las élites de las ciudades provinciales, obtener la ciudadanía para ellos y sus familias era el mayor honor, una señal de que se habían romanizado con éxito, adoptando la lengua, las costumbres y los dioses de Roma. La ciudadanía era el motor de la asimilación. Era un imán que atraía a los pueblos conquistados hacia la cultura romana. Les daba una razón para querer ser parte del imperio, para contribuir a su éxito.
El ejército se llenaba de hombres que luchaban no solo por un salario, sino por un estatus que transformaría la vida de sus hijos. Las provincias competían por mostrar su lealtad y su romanidad con la esperanza de ser recompensadas con este preciado estatus. Ahora, con el decreto de Caracalla, este motor se apaga, el premio se ha repartido a todo el mundo, el incentivo desaparece. ¿Por qué un joven de una tribu fronteriza se esforzaría por unirse a las filas romanas durante décadas para obtener algo que su primo, que se quedó en casa, ahora tiene gratis? ¿Por qué una comunidad se esforzaría por demostrar su lealtad cuando el estatus supremo ya ha sido concedido? El concepto de ser romano se volvió más amplio, pero también más superficial, perdió su valor aspiracional. La expansión temprana de Roma no fue solo una conquista militar, fue una conquista cultural, impulsada por el deseo de los pueblos de unirse al club más exclusivo del mundo. Al abrir las puertas del club a todo el mundo, Roma, sin darse cuenta, eliminó una de las razones más poderosas por las que los demás querían que se expandiera. El imperio ha cambiado por dentro, su economía, su ejército, su propia definición de identidad se han transformado, pero el mundo exterior no se ha quedado quieto. Mientras Roma miraba hacia adentro, lidiando con sus crisis internas, sus enemigos estaban aprendiendo, adaptándose y evolucionando. Ahora, dirige tu mirada más allá de las fronteras, más allá de los muros y los ríos, y observa el reflejo de Roma en el espejo de sus adversarios. Te darás cuenta de que el enemigo se ha vuelto mucho más formidable. Viaja de nuevo a los primeros días de la conquista, a la Galia de Julio César. ¿Contra quién luchaba? Luchaba contra una multitud de tribus independientes, los arvernos, los eduos, los belgas. Eran valientes, feroces, pero estaban desunidos. César los conquistó no solo por la superioridad de sus legiones, sino aplicando una estrategia simple y devastadora: divide et impera, divide y vencerás. Apoyaba a una tribu contra otra, forjando alianzas temporales, explotando viejas rivalidades. Eran muchos enemigos pequeños, no un gran adversario. Ahora, avanza en el tiempo hasta el siglo III o IV. Te sitúas en la misma frontera del Rin, pero los pueblos que viven al otro lado ya no son pequeñas tribus aisladas. Han pasado generaciones observando a Roma, han luchado contra ella, han servido en sus ejércitos auxiliares, han comerciado con ella, han aprendido, han visto que su desunión es su mayor debilidad, y han comenzado a unirse. En lugar de docenas de pequeñas tribus, ahora te enfrentas a vastas confederaciones. Los pueblos a lo largo del Rin se han unido para formar la confederación de los francos y la de los alamanes. En la frontera del Danubio, las tribus góticas se han agrupado en dos grandes ramas, los tervingios y los greutungos. Estos no son enemigos improvisados, son potencias militares y políticas emergentes. Tienen líderes que comandan a decenas de miles de guerreros, han adoptado tácticas romanas, mejorado su armamento, desarrollado estructuras de mando más sofisticadas. Es un proceso fascinante y peligroso. Roma, en su intento de estabilizar las fronteras, ha creado sin querer enemigos mucho más peligrosos. Al comerciar con ellos, les ha dado acceso a bienes y tecnología. Al reclutarlos como auxiliares, les ha enseñado su arte de la guerra, y al presentar una amenaza constante y unificada, les ha dado la motivación para superar sus propias divisiones y unirse. El bárbaro ya no es un salvaje desorganizado que carga ciegamente contra una legión. A menudo es un soldado veterano que ha servido junto a los romanos, que entiende sus fortalezas y, lo que es más importante, sus debilidades. El imperio se encuentra ahora en una situación completamente nueva. Ya no puede permitirse el lujo de enfrentarse a un único enemigo mientras mantiene tranquilas las demás fronteras.
Las confederaciones bárbaras son capaces de coordinar ataques a lo largo de cientos de kilómetros. La presión es constante y proviene de múltiples direcciones. El espejo bárbaro refleja ahora una imagen más organizada, más ambiciosa y mucho más peligrosa, con un enemigo más organizado y peligroso presionando desde todos los frentes. La propia naturaleza de la guerra romana sufre su transformación final. La gran estrategia imperial, que durante mucho tiempo fue una cuestión de expansión y conquista, se convierte en una de gestión de crisis y castigo disuasorio. La ofensiva, cuando ocurre, ya no tiene como objetivo la anexión de territorio. Su propósito es mucho más pragmático y defensivo. Ponte en la mente de un emperador de finales del siglo III o del siglo IV, como Diocleciano o Constantino. Recibes un informe de que una confederación de francos ha cruzado el Rin y está saqueando las granjas y las villas de la Galia. Tu respuesta no es planificar una campaña para conquistar Germania y convertirla en una provincia romana. Esa idea es una reliquia de un pasado lejano y próspero. La experiencia ha demostrado que tal empresa sería una catástrofe logística y financiera. En su lugar, tu objetivo es doble: castigar y restaurar la frontera. Reúnes a tu ejército de campaña, tu comitatus, una fuerza móvil de tropas de élite. Marchas rápidamente hacia la zona de la incursión. Tu primer objetivo es interceptar y destruir a la banda de guerra franca. No es una batalla por la gloria, es una operación de control de plagas. Buscas infligir una derrota tan aplastante que el recuerdo de la misma disuada a otras tribus de intentar lo mismo durante una generación. Quemas sus aldeas, capturas su ganado y tomas rehenes para asegurar su buen comportamiento futuro. Pero la operación no termina ahí. Después de derrotar a los invasores, cruzas el Rin, no para quedarte, sino para llevar a cabo una expedición punitiva en su propio territorio. Esto no es una conquista, es una demostración de fuerza. Le estás enviando un mensaje claro a toda la frontera: podemos cruzar este río cuando queramos. Podéis esconderos, pero no podéis escapar del alcance de Roma. Y una vez que el mensaje ha sido enviado, una vez que el miedo ha sido reinstalado, te retiras de nuevo al lado romano del río. Restauras la frontera a su estado anterior. Esta es la nueva doctrina. La defensa se ha convertido en la única ofensiva viable. Las campañas militares ya no son proactivas, buscando la expansión, sino reactivas, respondiendo a las brechas en la defensa. El emperador Juliano, en el siglo IV, libró una famosa campaña en la Galia contra los alamanes. Los derrotó de manera decisiva en la batalla de Estrasburgo y lanzó incursiones punitivas a través del Rin. Pero su objetivo nunca fue anexar esas tierras. Su objetivo era asegurar la paz en la Galia para que pudiera seguir siendo una provincia productiva y contribuyente al imperio. La energía del Estado ya no se invierte en dibujar nuevas líneas en el mapa, sino en reforzar las ya existentes con sangre y fuego. Cada campaña es un esfuerzo costoso y arriesgado, no para ganar algo nuevo, sino para evitar perder lo que ya se tiene. El imperio se ha convertido en un boxeador envejecido. Ya no busca el knockout, solo intenta aguantar los asaltos, responder a los golpes y llegar al final del combate de una sola pieza. Ahora, da un paso atrás. Aléjate del emperador en su caballo, del legionario en su muro, del contable en su oficina. Asciende, como si tu conciencia pudiera flotar por encima de los siglos, y observa el panorama completo que has recorrido. Desde esta perspectiva, ves como todas las piezas que has examinado, el bosque, el desierto, la moneda, la espada y el papiro, comienzan a encajar. Estás presenciando el nacimiento, no de un muro o de una táctica, sino de un concepto completamente nuevo en la mente romana: la frontera definida. Al principio, en la Roma de la República y del Imperio temprano, la idea de una frontera permanente era una contradicción.
El mundo se dividía simplemente en el Orbis Romanus, el mundo romano, y todo lo demás. Y todo lo demás era simplemente territorio que aún no había sido absorbido. La frontera era una línea de avance temporal, un punto de partida para la próxima campaña. La ideología oficial, el famoso Imperium sine fine de Virgilio, un imperio sin fin, no era solo poesía, era la política de Estado, era una creencia tan fundamental como la existencia de los dioses. Pero ahora, siente como las duras verdades que has experimentado comienzan a erosionar ese gran mito. La memoria de las legiones perdidas en el bosque de Teutoburgo crea un límite mental en el norte. El sol abrasador del desierto parto y la danza mortal de sus jinetes arqueros dibujan una línea de calor y arena en el este. Las cifras implacables del intendente demuestran que la conquista de tierras pobres es una bancarrota estratégica. La necesidad de mantener a los ejércitos en su lugar para evitar guerras civiles solidifica esas líneas. La evolución de los enemigos al otro lado las refuerza. Poco a poco, a lo largo de generaciones, la idea de la frontera, el limes, cambia de significado, deja de ser una línea de salida y se convierte en un sistema complejo y permanente. Ya no es el borde del avance, sino la piel protectora del imperio. Es un sistema de murallas, ríos fortificados, caminos militares, torres de vigilancia y legiones estacionadas. Pero es más que eso, es también un filtro económico y cultural, un lugar donde el mundo romano y el mundo bárbaro interactúan, comercian y se observan mutuamente. Este es un cambio de paradigma tan profundo como cualquier victoria militar. Es la admisión silenciosa de que el Imperium sine fine era un sueño de juventud. La madurez exige realismo. El imperio ha mirado su propio reflejo y ha reconocido sus límites. Ha aceptado que su energía es finita y que debe ser conservada. La frontera ya no es una vergüenza, un signo de que la conquista se ha detenido. Se ha convertido en un símbolo de poder y sofisticación, la manifestación física de la capacidad de Roma para controlar y defender un vasto y diverso territorio. Ha nacido una nueva autoconciencia imperial. Finalmente, llegas a la conclusión. No es una revelación repentina, no es un único secreto desenterrado de un texto olvidado. Es una comprensión lenta y profunda que se ha ido construyendo con cada paso de tu viaje. Es la suma de todas las verdades que has presenciado. La parada de Roma no fue un evento, fue un proceso, no fue un fracaso, fue la estrategia de supervivencia más exitosa y duradera de la antigüedad. La pregunta que resonaba en las calles de Roma durante el triunfo de Trajano estaba mal formulada. La pregunta nunca fue, ¿por qué Roma dejó de conquistar? La verdadera pregunta, la que define su genio, es, ¿cómo logró Roma durar tanto tiempo? Y la respuesta a esa pregunta es, precisamente, porque dejó de conquistar. Fue la decisión más inteligente, aunque a menudo inconsciente, que tomó. Imagina al imperio como ese organismo vivo que sentiste al principio. Un organismo que crece sin cesar se convierte en un monstruo, insostenible y frágil, que colapsa bajo su propio peso. Un organismo sabio sabe cuándo detener el crecimiento para consolidar su fuerza, para desarrollar un sistema inmunitario robusto, para madurar. Roma aprendió, a través de la sangre y el oro, que su energía era finita. Aprendió que los bosques de Germania y los desiertos de Partia eran límites naturales más formidables que cualquier ejército. Aprendió del papiro del intendente que cada nueva provincia pobre era una hemorragia en sus arcas. Aprendió de las guerras civiles que un ejército diseñado para la conquista externa podía volverse fácilmente hacia adentro con una ferocidad suicida. Aprendió que un imperio del tamaño de un continente no podía ser gobernado a la velocidad de un caballo. Detener la expansión fue la cura. Construir muros, definir fronteras,
Transformar al legionario en un guardián y a la economía en un sistema de mantenimiento no fueron signos de debilidad, fueron los actos de un poder que se estaba volviendo inteligente. Fue la decisión de dejar de apostar todo en la mesa de la guerra y empezar a invertir en la longevidad. Fue el momento en que Roma cambió el sueño de conquistar el mundo por el desafío mucho más complejo de gobernarlo. Esta parada estratégica permitió que el Imperio Occidental sobreviviera otros 300 años después de Adriano, y que el Imperio Oriental, Bizancio, sobreviviera más de 1000 años después de eso. No fue el comienzo del fin, fue el comienzo de una nueva forma de ser, una que priorizaba la resistencia sobre la gloria efímera de la victoria. La respuesta al gran misterio es que Roma no se detuvo porque no pudo, se detuvo porque, para poder sobrevivir, no tenía otra opción. Y así, el susurro del tiempo nos deja con una última lección, una verdad que resuena mucho más allá de las 7 colinas de Roma. Nos enseña que la verdadera medida de la fuerza no siempre reside en la expansión incesante, en la acumulación sin fin o en el crecimiento a cualquier costo. A veces, la forma más profunda de poder se encuentra en la sabiduría de reconocer un límite, en la valentía de decir basta y en la disciplina de proteger lo que ya se ha construido. Roma, en su madurez, nos mostró que la resistencia es una forma de victoria en sí misma, y que la supervivencia es el legado más duradero de todos. La historia de cómo el águila plegó sus alas no es una tragedia de ambición perdida, sino una épica de adaptación inteligente. Es un recordatorio de que incluso los imperios más grandes deben someterse a las leyes de la geografía, la economía y la naturaleza humana. El eco de sus legiones marchando hacia la conquista se desvaneció, pero fue reemplazado por un pulso más lento y constante, el latido de un imperio que aprendió a respirar, a consolidarse y a perdurar a través de los siglos. Esta historia, como todas las que guardamos aquí, no es realmente un final, sino una puerta que se abre a nuevas preguntas. Si desvelar este misterio ha despertado tu curiosidad y ha traído calma a tu mente, quizás encuentres otras respuestas en nuestra biblioteca de susurros. Te invitamos a explorar nuestra lista de reproducción sobre imperios olvidados, donde otras grandes civilizaciones también susurran las historias de las difíciles decisiones que marcaron su destino. Fin, dulces sueños.